¿Por qué la Unión Europea ahora? Porque la pandemia del coronavirus está provocando la mayor crisis de su historia desde sus orígenes en los años 50 del siglo pasado, con efectos perversos e insolidarios más acentuados todavía que los provocados por la crisis más reciente de refugiados o la del Brexit. Entonces, ¿qué podemos hacer? En mi opinión, rescatar el proyecto de nuestros padres fundadores, la Declaración Schuman de 1950, los tratados constitutivos de 1951 y 57, en los que se apelaba a las solidaridades de hecho y a la elevación del nivel de vida de las personas. En este sentido, nuestros dirigentes deberían ser capaces de tomar decisiones políticas, adoptar medidas económicas que fortalezcan el modelo social europeo, para que el Pilar Europeo de Derechos Sociales no sea meramente cosmético o programático, sino que se alinee con la Constitución Social de Europa, la del Consejo de Europa, que es la Carta Social Europea, y también se tenga en cuenta a las personas más vulnerables y no se deje a nadie atrás, a nuestros mayores, para que tengan un envejecimiento activo, adecuado, además de salvaguardar su vida y su protección social. Por tanto, se trata en definitiva de rendir tributo a los padres fundadores para hacer prevalecer la solidaridad interterritorial y la solidaridad intergeneracional, que no podemos desdeñar en estos momentos.